En nuestros estudios está la licenciada Sonia Quemé. Ella es psicopedagoga y ha estado con nosotros en otras oportunidades, pero ahora la tenemos para hablar de cómo retomar estos hábitos de estudios en nuestros hijos. Licenciada, buenos días, bienvenida a Telediario El Amanecer. ¿Cómo podemos hacer para retomar esos hábitos de estudios en los chicos? Entremos directo a la entrevista. Muchas gracias. Después de 2 meses y medio, 3 meses aproximadamente de vacaciones, pareciera una tarea bastante difícil. ¿Por qué? Vamos a tener que volver a levantarnos temprano, los horarios de comida, y a todo eso está olvidado. Entonces es necesario que antes de volver al ciclo escolar empecemos a hacerlo. Nosotros como padres vamos a dar el ejemplo. Levántate temprano, mira, platiquemos con nuestros hijos acerca de esas metas, de esos sueños que tienen, de esas ansiedades o miedo. Esto va a permitir que ellos se sientan más seguros de sí mismos. También es importante de que ellos nos acompañen con esa organización. Bueno, hay que comprar los útiles, miremos cómo los vamos a forrar. Yo siempre dentro de clínica, y creo que lo hemos mencionado anteriormente, siempre les digo a los papás, desde el inicio de año, usted busque una cajita que el niño lo ayude a decorarla, coloquemos ahí goma, tijera, regla, todo lo que nos pueda servir. Entonces, eso va a hacer que el niño se organice más, que tenga un lugar de estudios, es primordial. Platiquemos con él, ¿qué lugar te gustaría? Es recomendable que sea un lugar donde no existan muchos distractores, juguetes, el televisor, los videojuegos, por ejemplo. Y otra de las cosas es, empecemos desde ya a regular el televisor. Muy bien, porque los videojuegos, las tabletas, los celulares, el televisor, el acostarse tarde, todos esos son hábitos de las vacaciones, pero hay que quitarlos ya para el ciclo escolar. Y una de las cosas muy importantes es, si el niño descansa de 8 a 10 horas, va a tener un buen rendimiento académico, pero si no descansa, va a llegar cansado. Claro, y muchos todavía se acuestan tarde porque así se han acostumbrado en este periodo de vacaciones, ¿no? ¿A qué edad, licenciada, es correcto empezar a inculcar hábitos a nuestros hijos? Bueno, es una pregunta muy interesante, porque casi siempre pensamos que hasta que empiezan la educación primaria, pero no en la etapa preescolar. Los chiquitos están yendo a estudiar a la edad de 3, 4 años. Entonces, desde ahí debemos de empezar a que él aprenda esos hábitos de estudio. En las mañanas se van a desarrollar destrezas, démosles un tiempo por la tarde para que pinten, moldeen plasticina. Esto les va a ayudar. Y ¿qué beneficios se obtienen con esos buenos hábitos? ¿Hay algún beneficio que se obtenga? Muchísimos, porque van a ser más disciplinados, van a poder organizar su tiempo. Otra de las cosas es que van a ser más responsables. Entonces, y todo esto, ¿qué es lo que va a suceder? En un futuro les va a ayudar en un trabajo, les va a ayudar ya cuando estén en la educación secundaria, cuando tomen una carrera en la universidad. Y hablemos en detalle de esa palabra hábitos o hábito. ¿Cómo se forma un hábito? A través de la constancia. Por ejemplo, si yo me levanto todos los días a una determinada hora, va a quedar en mí el hábito. No voy a tener que esperar que el despertador suene para levantarme. Muchas veces lo hacemos antes de esa hora. En los pequeños se puede ver. Si yo siembro esos buenos hábitos de estudio, no es necesario que yo le diga al niño, mira, tienes que esperarme a que yo venga para que realicemos las tareas. Ellos mismos toman sus cosas y se ponen a hacer las tareas. Es increíble. ¿Puede mencionarnos, licenciada, algunos pasos que deberíamos dar para formar los hábitos en nuestros hijos? Claro, primero que todo el modelaje. Nosotros como padres debemos hacerlo. Nosotros pedimos responsabilidad, una disciplina, pero si nosotros no somos así, entonces nuestro hijo no va a tener a quien observar, no va a tener un modelo. Nosotros los padres vamos a ser modelos para toda la vida. Otra de las cosas sería venir y no recalcar cosas que en un pasado pudieron haber sucedido. Bueno, el año pasado resulta que no me fue muy bien en las clases. Si yo recalco esto en un momento determinado, mi hijo se lo va a creer y no va a tener confianza en sí mismo. Debo sembrarle el hábito de la responsabilidad, es parte de lo que yo tengo que hacer como padre. ¿Sí? ¿Y hay que estar repitiendo lo mismo con ellos hasta que el hábito se quede?
Sí, ¿Por cuánto tiempo será que, digamos que un niño va a ir al colegio o a la escuela a partir de este viernes o del próximo lunes, ¿no? Como se ha establecido. Entonces esta semana es una buena semana para empezar a ya levantarlos temprano, acostarlos más temprano, y quitarles un poquito los juegos de la tarde y empezar a que retomen las tareas escolares, plasticina, qué sé yo, lo que usted ha dicho. Pero ¿cuánto tiempo nos va a llevar que este hábito se quede fijo en ellos? Hay estudios que dicen que son 21 días para formar un hábito. Pero si lo hacemos 3 semanas, ¿no? 3 semanas, pero si lo hacemos constantemente, no solo en los estudios, sino que cualquier actividad que tengamos que realizar en casa, poco a poco nos vamos a ir formando el hábito de la responsabilidad, ¿sí? Y por ende, cualquier otro hábito que nosotros queramos adquirir. ¿Y los hábitos, por supuesto, que influyen para bien en las notas de nuestros hijos, en el rendimiento académico? Sí, influyen muchísimo, van a tener un éxito escolar. Yo siempre he dicho, como padres debemos de darle ese acompañamiento, platiquemos con nuestros hijos. A veces ellos no se sienten muy identificados por X o Y razón, entonces platiquemos. Esto también nos va a ayudar a que ellos tengan confianza. Y licenciada, ya casi llegando al final de la entrevista, los adultos también, y adultos mayores, podríamos decir, también podrían formar algunos hábitos que quizá han perdido en la vida o quizá nunca los han tenido o los hemos tenido. Claro, nunca es tarde. Siempre es un buen comienzo, digo yo. ¿Y el proceso es el mismo? ¿La repetición constante? Correcto, el proceso es lo mismo. Eso sí, nosotros como adultos lo vamos a analizar de una mejor manera. Vamos a poder venir y sopesar todos aquellos aspectos positivos y negativos. O sea, va a tener un mejor, digámosle así, auge en nosotros. Y licenciada, la última pregunta. Hablamos de los chicos que van a la escuela, a los primeros años de estudios, ¿no? Prácticamente nos enfocamos ahí, pero pensemos en alguien universitario, un chico que dejó el bachillerato y ahora va para la U, nueva experiencia, nueva aventura educativa la que va a tener en la U. Lo mismo funciona un hábito en la carrera universitaria que en el colegio, porque en la universidad a veces varían los horarios, a veces este día no voy, el otro día entro a las 9, etcétera. ¿Cómo se hace para que un chico, un adolescente que va a la U por primera vez, cultive esos hábitos? Mira, si sembramos la responsabilidad, no importa que nuestros hijos ya estén grandes y que no hayan tenido, por ejemplo, un horario establecido, unos buenos hábitos durante toda su infancia, pero si él es responsable lo va a poder lograr. Muchas veces nosotros como padres también tenemos que buscar herramientas que puedan ayudar en este proceso a nuestros hijos. Es sorprendente ver que algunos chicos fracasaron en la escuela primaria, secundaria, y sin embargo cuando llegaron a la universidad sobresalieron. Es cierto, entonces es cierto. Nunca es tarde. Es cierto, y también al contrario sucede, ¿verdad? Que es extraño que muchos chicos fueron muy buenos estudiantes en la escuela primaria y secundaria y cuando llegan a la U ya no son tan buenos. Es cierto. Algo cambia en ellos, ¿no? Esa motivación. Esa motivación. Licenciada, palabras finales para los padres de familia, diría yo en primera instancia, que estamos con la carga de cómo le vamos a hacer con nuestros hijos pequeños. ¿Cómo se despiden los guatemaltecos? Bueno, nosotros los padres somos un eje fundamental en esta formación de nuestros hijos, sobre todo en esta etapa que comenzamos, en la etapa académica. Apoyémosles, comuniquémonos con ellos. Esto va a ser muy importante porque va a sembrar confianza y sobre todo vamos a tener ese momento, ese espacio donde ellos puedan comunicarnos las diferentes debilidades que puedan encontrar en la vida. Muy bien, muchas gracias, no se diga más. Gracias por haber estado con nosotros, licenciada Sonia Quemé, psicopedagoga aquí en Telediario Al Amanecer. La tendremos más adelante porque siempre son fantásticos los temas que abordamos aquí con la licenciada y quedamos muy claros con todo lo que usted expone. Nos amplía el panorama y nos da claridad de pensamiento para saber que no necesariamente es tan difícil enfrentarse a las diferentes situaciones de vida. En este caso, formar hábitos y recrear hábitos no es tan difícil. Si uno se lo propone, se puede, ¿no? Es cierto, claro. Nos vamos, ustedes en casa, por favor, quédense con nosotros. Ya volvemos después de la pausa.